Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos de nuevo en este domingo 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, pues para comentar este evangelio que hoy la liturgia de la Iglesia nos propone, ¿no? Pero como siempre, pues vamos a comenzar ofreciendo nuestro día al Señor por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, para que, bueno, pues que nos dé fuerza, para que nos ilumine y para que nos haga darnos cuenta de lo importante, de las cosas importantes de la vida. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Algunos me habéis dicho que si me santiguo con la mano izquierda, no, es el efecto del selfie de la cámara que no tiene efecto espejo y por eso parece que me santiguo al revés, pero no es así. Bueno, pues vamos a comenzar, como siempre, proclamando la lectura del Santo Evangelio que toca para hoy, el Evangelio según San Mateo, que dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Bueno, pues este pasaje del Evangelio en el que, pues de nuevo, nos compara el Señor, pues el reino de Dios, su obra, a una viña, tal como hace ya en la primera lectura del profeta Isaías. La viña del Señor es la casa de Israel, nos dice Isaías. Pues nosotros nos tenemos que concienciar de que ese ese dueño, ese amo, es el Señor. Y que con esta parábola lo que el Señor nos quiere recalcar una vez más es la historia, por un lado, la historia del universo, por otro lado, la historia del pueblo de Israel, y en definitiva, nuestra propia historia, ¿no? Como una y otra vez, a pesar de la paciencia, a pesar de la confianza, a pesar de todo lo que nos ha demostrado Dios Padre, pues nosotros una y otra vez vamos fracasando y vamos, bueno, pues rompiendo nuestra alianza, ¿no? En definitiva, podemos decir que esto es, pues, lo que hoy nos propone la liturgia es como la historia del mundo, la historia de nuestro mundo en el que, como ya nos dice, os repito, Isaías, ¿no? Y uno podría pensar, dice, caray, pues después de la profecía de Isaías, Dios podría haber tirado la toalla y ya está, ¿no? Pero Dios nunca tira la toalla, siempre está ahí atento, ¿no? Digo que es la historia del mundo y la historia del pueblo de Israel, nuestra historia, porque, bueno, pues Dios es ese amo que prepara el campo, que con mimo lo crea, que con mimo lo cerca, que con mimo lo siembra, que con mimo, bueno, pues lo deja a el uso y disfrute del hombre. Y va mandando mensajeros, va mandando, pues eso, emisarios, que el hombre, envuelto en su querer ser dueño, en su querer ser como Dios, pues una y otra vez los va eliminando, ¿no? Podemos decir que con el pueblo de Israel ocurre lo mismo y también con nosotros, ¿no? Pues ese pueblo fiel, escogido en un principio,
al que el Señor, bueno, ahí tenemos el tema de la tierra prometida, tal, que el Señor le cede, pues eso, la viña para que disfrute de las bonanzas de la cosecha, pero va enviando una y otra vez mensajeros, va enviando los profetas, va enviando... Y una y otra vez el pueblo de Israel pues decide aniquilarlos, cargárselos, no quiere escuchar, no quiere oír, hasta el punto de que el dueño manda a su propio hijo, en una clara alusión a Jesús, ¿no? A la persona de Jesús. Manda a su hijo, pero los viñadores que dicen, oye, pues este es el heredero, matémosle, echémosle fuera. Fijaros qué bonito que es esa alusión al echar fuera, ¿no? Porque, bueno, pues Jesús cuando es mandado a la cruz, pues es crucificado fuera de las murallas de la ciudad santa, fuera de las murallas de Jerusalén, ¿no? Es echado fuera y allí es aniquilado, ¿no? Pero lejos de todo eso, el Señor pues sigue confiando en ti y en mí, sigue confiando en nosotros. Y traspolado eso a nosotros, a la actualidad, a nuestro tiempo, pues hacemos un poco lo mismo, ¿no? Hacemos un poco lo mismo, ¿no? No queremos oír, pues, todos esos mensajeros, todas esas recomendaciones que nos ha hecho el Señor. Y, bueno, pues nosotros nos deja el Señor crecer, se va, ¿no? En esa comparación que dice el Señor, dice, bueno, y se va por un tiempo, en el sentido de dejarnos a nosotros crecer, de dejar nosotros desarrollarnos, de dejar nosotros bueno, pues alguno puede decir el realizarse, pero sin embargo cuando manda el Hijo, pues también nosotros en ese mensaje, o no vemos al enviado, ¿no? Y bueno, pues queremos hacer de nuestra capa un sayo en definitiva, ¿no? Entonces, esta historia del mundo, esta historia de nuestra economía de la salvación es lo que refleja esta parábola, ¿no? Y Dios, pues, lejos de dejarnos, como digo, abandonados, pues insiste, ¿no? Insiste, y esto es tremendo, ¿no? Porque Dios, vemos cómo forja la historia, forja tu historia, forja mi historia, y no se descorazona como nosotros podemos hacer, ¿no? Nosotros a la mínima de cambio, pues perdemos todo ánimo y tiramos la toalla, ¿no? Pero el Señor no, el Señor confía sin límites y nos da a conocer su paciencia, que en definitiva es una paciencia eterna, ¿no? Eterna. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el Hijo del Hombre, el Hijo del Dueño, Jesucristo en definitiva, se ha convertido en esa piedra angular, ¿no? Fijaros cómo dice, cómo acaba el Señor, que dice, ¿no habéis leído en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Pues efectivamente que Jesucristo se ha convertido en la piedra angular y nosotros, labradores modernos, lo que tenemos que hacer es justamente lo que nos indica San Pablo en la carta a Filipenses, que es la segunda lectura, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, pues, en este disfrute que nos hace el Señor, o que nos permite el Señor de su viña, pues tenemos que animarnos, tenemos que creer, tenemos que orar, tenemos que ceñirnos a la oración. ¿Para qué? Pues para garantizar la paz, ¿no? Fijaros que San Pablo dice que la paz de Dios supera todo juicio y es la que custodiará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues es lo que tenemos que fomentar nosotros, porque de esa forma, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, lo podremos tener en cuenta, ¿no? En definitiva, estoy leyendo la carta de San Pablo, ¿no? No es algo que me lo he inventado yo, sino que es lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura. Pues eso es lo que tenemos que hacer para garantizar la paz y para garantizar el recoger esos frutos de esa viña que nos ha preparado el Señor con tanto cariño y con tanto esmero. Y la viña hoy, pues sí, podemos decir que es el mundo, pero vamos a acercarlo un poquito más para bueno, pues eso, para
concretarlo, ¿no? ¿Cuál es la viña hoy en día? Pues la viña hoy en día es la iglesia. La viña hoy en día somos tú y yo. La viña es ese lugar donde tenemos que, como decía San Pablo, cultivar todo eso que hace laudable, que garantiza la paz, ¿no? Y que en definitiva, pues podremos vivir de esa gracia que comentábamos ayer, ¿no? Esa gracia que la unión del Padre, del Hijo con el Padre en esa oración de acción de gracias, que se transforma en gracia que revierte sobre nosotros, pues esa gracia que también nosotros, en esa oración, como decía antes, ¿no? En esa labor que tenemos que hacer como nuevos viñadores de la viña, pues revertirá en gracia para los demás. Viene al pelo la encíclica que ayer mismo publicó el Papa Francisco, Fratelli Tutti se llama, y bueno, pues tiene mucho que ver con el santo que celebramos hoy, con San Francisco de Asís, que como dice el Papa Francisco, tanto le ha inspirado a él, ¿no? Y le inspiró en hacer la otra encíclica maravillosa, Laudato Si, y que le ha inspirado para hacer esta encíclica de Fratelli Tutti, en la que nos explica pues cómo tiene que ser la forma de vida con sabor a evangelio. Tantas veces lo hemos dicho, ¿no? Tenemos que vivir conforme al evangelio. Tenemos que, o lo decía el Papa Francisco, ¿no? Respecto a los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que oler a oveja, ¿no? Bueno, pues tú y yo, porque también vosotros, como sacerdocio, con el sacerdocio que tenéis, pues el real, pues tenéis que hacer tenemos que hacer todos, pues ese esfuerzo de vivir y saborear, o vivir mejor con el sabor, porque saborearlo tenemos que saborear, vivir con ese sabor a evangelio, es decir, que los que nos vean desde fuera, los que nos traten, pues saboreen el evangelio. ¿Cómo? Con nuestra forma de ser, con nuestra palabra y con nuestras obras sobre todo, ¿no? Porque seremos más felices si amamos, como dice el Papa, será más feliz aquel que ame a su hermano, tanto si está lejos como si está cerca, está junto a él. Hay que conocer y valorar a cada persona. Podríamos decir que está redundando otra vez en lo mismo, pero es que pues una y otra vez tenemos que redundar en lo mismo, porque una y otra vez nosotros también fallamos en lo mismo. Entonces, ese amor fraterno que nos está proponiendo el Papa con este Fratelli Tutti, ese amor fraterno no se puede conseguir si no hacemos todo eso que nos ha dicho San Pablo, si no somos capaces de superar todo juicio, si no somos capaces de hacer acción de gracias, si no somos capaces de vivir lo verdadero, lo noble, lo justo, lo laudable. ¿Para qué? Para hacer que esta viña que el Señor nos ha regalado pues dé fruto, y dé fruto abundante. Nosotros somos ahora esa generación, nosotros somos ahora pues esos labradores nuevos, ¿no? Como dice el Evangelio, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores. Pues esos labradores a los que ha arrendado la viña el Señor somos tú y yo, y ahora nos toca entregar los frutos. Y si hacemos todo esto que nos dice San Pablo, pues estar segura que podremos sembrar, aunque sea sembrar entre enfermos, aunque sea sembrar entre necesitados, aunque sea sembrar entre los últimos del mundo, porque entonces nos podremos asegurar que los frutos van a ser abundantes. Vamos a pedírselo con fe, como siempre, por la intercesión de nuestra Madre María Santísima, en este domingo, en el que, bueno, pues inauguramos el mes de octubre, un mes del Rosario, un mes misionero, y tú y yo estamos llamados a la misión de llevar la palabra, el Evangelio del Señor a todos los lugares. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz domingo a todos. Nos vemos. Hasta luego.